con el equipo de producción de Boira y también algunos invitados. Y bueno, está con nosotros también, otra vez te saludo, Almudena, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues como te comentaba al principio del programa, vamos a hablar de Rapa Nui o la isla de Pascua y las grandes esculturas que aquí se encuentran. ¿Qué son las Moya o de la isla de Pascua? Bueno, primero que nada es importante contextualizar un poco. La isla de Pascua es una isla chilena ubicada en la Polinesia, en el Océano Pacífico, y es mundialmente conocida por sus grandes esculturas de cabezas humanas que encierran los misterios de la etnia Rapa Nui, como el mismo nombre de la isla, y que se conocen como Moais. Moais. ¿Cómo se transportaban estas enormes esculturas? Bueno, primero me gustaría hablar un poco de qué son estas esculturas y cómo se hacían. Bueno, primero tenemos la sociedad Rapa Nui, estaba gobernada por un ariki o rey con ascendencia directa de los dioses y eran los que mandaban construir estas grandes esculturas. Existieron cerca de 1000 esculturas o moai en la isla. Y la piedra en la que eran talladas estas figuras es una piedra que se llama Toba Lapili, que proviene de un cráter de un volcán que era utilizado como cantera. Y uno de los misterios por resolver de esta cultura es por qué no extraían los bloques de piedra y los transportaban al lugar en el que querían establecer la figura y la tallaban ahí, sino que estas figuras eran talladas con casi todos sus detalles dentro del cráter. Después de ahí eran extraídas y transportadas hasta orillas del mar donde eran establecidas. Y bueno, otra cosa interesante que llama la atención de estas esculturas es que la estética de estas grandes cabezas presenta un patrón claramente definido y en general son un modelo estilizado de la figura humana. La cabeza tiene una mayor proporción con respecto al tronco, tiene la nariz alargada, la boca con labios finos y una expresión un tanto despectiva, las orejas tienen largos lóbulos, un mentón pronunciado. Y en cuanto al cuerpo, presenta un abdomen abultado y la base llega hasta la pelvis, dejando al frente los genitales masculinos que están cubiertos por un taparrabos. Los brazos están pegados al cuerpo y las manos tienen unos dedos largos y muy finos. Es interesante ver que el tamaño promedio de los moai es de 4,5 metros de altura, pero llegaron a existir figuras de hasta 10 metros de alto. Y eran arrastradas hasta más de 6 kilómetros desde la cantera hasta orillas del mar de la isla. Se ha llegado a calcular, por el tamaño y el peso de estas figuras, que un moai de estas proporciones debió requerir el esfuerzo de 30 hombres durante un año para tallarlo, después 90 hombres durante 2 meses para trasladarlo, y finalmente 90 hombres durante 5 meses para levantarlo e insertarlo. Exactamente, es lo que te iba a preguntar ahora, viendo que estas son... pues piedras de entrada, eran piedras enormes, son talladas, pero de todo modo hablas de algunas que son hasta de 10 metros. ¿Cómo las iban transportando? Bueno, el transporte de estas grandes figuras es uno de los temas más investigados por los arqueólogos y aún no se ha resuelto satisfactoriamente. Pero según la tradición oral, los moai caminaban y se han hecho experimentos por los que es posible, aunque poco práctico, hacer caminar, entre comillas, una de estas figuras, haciéndolo bascular alternadamente al mismo tiempo que se tira de cada lado de la base hacia adelante. Otro experimento exitoso muestra que el traslado de los moai se pudo hacer recostándolos sobre una plataforma de maderos y que era utilizada como un trineo tirado de cuerdas. ¿Y qué significado tenían estos moais? Bueno, para una sociedad como la Rapa Nui, en la que uno de los aspectos predominantes y que incluso era gobernante para su sociedad, como la ideología, la creación de estas esculturas estaba destinada a aspectos místicos. Los moai son figuras estilizadas que representan la encarnación del espíritu de los ancestros de cada linaje y estaban destinados a protegerlos. También se cree que estos monumentos megalíticos pudieron tener algún sentido astronómico, porque todos ellos están orientados hacia el este o al oeste únicamente. Pues muy interesante. De hecho, para la gente que más o menos se quiera imaginar un poco de cómo son
estos moai, estas figuras enormes. Hay una película, ¿cierto? Una película llamada Rapa Nui. Bueno, se puede imaginar, uno no es tampoco uno de los hits, pero se puede imaginar más o menos cómo puede ser. Y pues bueno, Almudena, gracias. Muy interesante.